Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Discutamos México. El objetivo del programa de hoy es continuar el análisis de la Revolución Mexicana. Se ha revisado ya hasta el gobierno de Francisco I. Madero y ahora veremos los acontecimientos y los procesos posteriores. Con nosotros están Josefina MacGregor, profesora de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Manuel Villalpando, profesor de Historia en la Escuela Libre de Derecho y director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Pedro Salmerón, historiador, profesor de Historia en el ITAM. Yo creo que podríamos aceptar que Francisco I. Madero fue un extraordinario líder de la oposición antireeleccionista. Sin embargo, creo que estaremos de acuerdo, Madero como presidente, como gobernante, fue inferior al Madero posicionista. Le salió el espíritu de empresario, le salió la inexperiencia política. Entonces, la revisión de su presidencia pues tiene que ser muy severa. Prácticamente se quedó solo, perdió rápidamente los apoyos de quienes habían estado con él en la lucha contra Porfirio Díaz, perdió el apoyo de los zapatistas, perdió el apoyo de los orosquistas. Por otro lado, molestó su llegada a Bernardo Reyes, quien siempre dijo que Madero había usurpado su movimiento y que en ausencia de Porfirio Díaz, el único capacitado para gobernar el país era él, Bernardo Reyes. También molestó a Félix Díaz, quien pensaba que la silla presidencial era propiedad de la familia Díaz. Este aislamiento en el que fue quedando Francisco I. Madero, en parte por su llegada al poder, viniendo del mundo empresarial sin el respaldo de los grupos políticos que hasta entonces conformaban la élite porfirista, y por otro lado haciendo reformas que para los sectores populares resultaron insuficientes, moderadas, lentas, provocó que tuviera que enfrentar 4 rebeliones. Se dice poco, pero en cerca de 14, 15, 16 meses de gobierno tuvo que enfrentar 4 rebeliones, 2, digamos, de carácter popular, la zapatista, la orosquista, 2, digamos, de sector oligárquico, del sector de élite política, Bernardo Reyes y Félix Díaz. Sin embargo, lo que derrumbó a Madero no fueron estas 4 rebeliones, sino un quinto movimiento opositor, el llamado Cuartelazo, también conocido como la Decena Trágica, febrero de 1913. A pesar de ser un proceso corto, es muy complejo. José Manuel Villalpando, ¿cómo explicar, cómo describir, cómo analizar este proceso del Cuartelazo o Decena Trágica? Bueno, Javier, gracias. Efectivamente, si es posible emitir un juicio crítico sobre el gobierno del presidente Francisco Ignacio Madero, versaría sobre esta ineptitud, incapacidad para poder enfrentar, coordinar y acercarse a los factores reales de poder, cosa que le fue imposible. Y triste para la historia mexicana que la democracia naciente con él hubiera estado supeditada a la buena fe de un hombre que no encontró el apoyo ni en sus principios ni en su acción de todos los que habían sido sus compañeros, o de la sociedad misma que se mantuvo un tanto cuanto al margen y lo dejó caer. La crisis de febrero de 1913, que en 10 días derrumbó al régimen incipiente del presidente Madero, tiene varios elementos interesantes. Es por una parte una reacción de los grupos aristocráticos porfiristas que quedaron resentidos con la caída de don Porfirio, que no le perdonaron jamás a Madero el atrevimiento de haberse levantado en armas e inclusive por la vía democrática llegar a la presidencia. Tiene también el resentimiento de una parte del estamento militar que se sentía ofendido por una serie de decisiones militarmente correctas, pero que afectaban o lastimaban el ego profesional de los militares que veían postergados sus ascensos o promociones por el rutinario procedimiento del escalafón y de la antigüedad. También afectó, naturalmente, a cierto grupo, de alguna manera, de inversionistas y de capitalistas mexicanos que tenían cierto temor de la amenaza latente de que Madero, que aunque no lo hizo, sí pudo o pensaba dar un paso más adelante en las reformas populares a las que tú bien hiciste referencia. Y también un elemento adicional, el embajador de los Estados Unidos de América,
que se convierte en un pivote esencial para poder, de alguna manera, catalizar en el esfuerzo final a todos estos grupos que se mantienen atentos y esperando la oportunidad para derribar a Madero. Grupos que en su primer momento son encabezados por los dos líderes que tú ya mencionaste, cada uno con aspiraciones y supuestos derechos de legitimidad sobre la silla presidencial, Reyes por considerarse a sí mismo el único capaz de suplirlo, y Félix Díaz, el sobrino de su tío, por creerse que efectivamente la silla presidencial era un don reservado a su familia, cuando el mismo don Porfirio dudaba de la capacidad de su sobrino, cosa que Félix no tenía en cuenta, pero también hay que considerarlo. El día 9 de febrero pasó a la historia patria como el Día de la Lealtad, porque esa mañana, cuando el presidente Madero se entera de la sublevación, residiendo en el castillo de Chapultepec, pide que el colegio militar lo acompañe en marcha de honor hasta el palacio para mostrar al ejército lo que la juventud estudiosa manejaba como elemento de lealtad y de confianza hacia el presidente y el gobierno constituido, y el colegio militar lo acompaña y recorre el Paseo de la Reforma en un momento que quedará después inmortalizado no solamente en el cuadro de Juan O'Gorman, sino en las fotografías que son de consumo popular y que todo el mundo hemos visto, en donde aparentemente Madero lleva la bandera, pues no la lleva en realidad, pero la imagen ya quedó, el papelerito al frente con los periódicos, Madero a caballo en un alazán blanco, él lleva la bandera nacional, el sombrero en otra mano, los cadetes contándolo, entrando al Zócalo, fotografías que marcan, digamos, el momento apoteósico de la democracia mexicana que está a punto de derribarse, pero que enaltecen también el espíritu de un hombre que se vio impedido o fue incapaz, algún día sabremos más, de enfrentar y sostenerse frente a ese tipo de mezquindades y envidias que lo harán derribarse, y que tendrá en este momento todavía la posibilidad de vencerlos, cosa que será imposible cuando jueguen ya en su contra la acción directa del embajador norteamericano y la acción directa de quien el presidente designa para que ocupe la comandancia militar de la plaza, el general Victoriano Huerta, que si bien yo creo que en un principio no estaba con los conspiradores, cuando vio la oportunidad de hacerse del poder, no lo dudó y decidió traicionar al presidente Madero, quizá algún agravio o rencilla personal de antaño, quizá la conveniencia, quizá, como se dice, le llegaron al precio, quizá mil factores que habrán coincidido, pero Huerta, con toda la astucia y con mucha capacidad de movimiento, siendo él el responsable de la circunstancia de seguridad de la Ciudad de México, pudo construir el escenario suficiente, no solamente para ser él quien da el golpe final a Madero, sino desplazar también a los dos contendientes originales, claro, o aspirantes a la presidencia. Creo que es muy importante porque el proceso se inicia. Bernardo Reyes es prácticamente el jefe del cuartelazo. Félix Díaz aparecía como un hombre subordinado a él, pero al morir Reyes, queda Félix Díaz al frente de la intentona, claro, y Huerta lo despreciaba profundamente. Yo creo que también eso motiva mucho a Huerta, no permitir que el mando del país recayera en un general perfumado, como él le decía, en alguien con una fama de incapaz en el ejército federal. Huerta tenía un prestigio sólido en el propio ejército federal. A diferencia de Díaz, claro está. Félix Díaz era efectivamente el sobrino del tío y no tenía más méritos que el apellido. Pero en cambio, don Victoriano tenía, para empezar en su vida personal, sin que esto suene a defensa de él, un mérito inicial, indígena puro. Así es. Había estudiado en el colegio militar con destacadísimas calificaciones, tanto que le habían merecido que el propio presidente Benito Juárez le entregase en propia mano el premio del mejor alumno del año en el curso 70-71, y lo felicitó por su carácter precisamente de indígena, y dijo: los indios tenemos mucho que demostrarle a México. Entonces era un hombre que había empezado, digámoslo así, con el pie derecho, sí, con altas capacidades matemáticas, ingeniero militar. Pero Huerta, pasemos entonces a Huerta. Huerta es el que se toma, encabeza la parte final del cuartelazo. Él es el que asume el poder, efectivamente, en el pacto de la embajada o de la ciudadela, como se le quiera llamar, acuerdan que él será el jefe del Ejecutivo. Así es. Pero Huerta ha sido en la historia de México analizado desde dos perspectivas, moral o zoológica. La hiena, el chacal,
el borracho, el usurpador, el marihuano, el alcohólico. Huerta. Huerta ha sido en la historia de México analizado desde dos perspectivas, moral o zoológica. La hiena, el chacal, el borracho, el usurpador, el marihuano, el alcohólico. Dejemos estas calificaciones, estos epitos, y mejor discutamos cuál era el proyecto de Victoriano Huerta, cuáles eran sus debilidades mayores, si tuvo algunas posibilidades. Josefina, tú que has estudiado a Huerta, ¿qué opinas al respecto? Bien, yo creo que algunos de estos adjetivos que se le han dado a Huerta y que lo han inmortalizado desde esa parte negativa, se corresponden en muchas ocasiones a la forma en que arribó al poder, como estamos comentando en este momento, y algunas características personales. Quizá el calificativo que normalmente se utiliza más es el de usurpador. Es un hombre que, a pesar de que aprovecha ciertas circunstancias para darle apariencia de legalidad a su gobierno, y creo que esto es algo que hay que enfatizar porque es algo que se va encimando de manera constante, no obstante esto, bueno, pues la parte de legitimidad con la que llega es bastante cuestionable. Es decir, primero él aprende al presidente y al vicepresidente, con algunos miembros de su gabinete, se les exigen y asume el poder ejecutivo. Después se les piden las renuncias a esto, se les obliga de alguna manera a que renuncien. Sabemos todo el proceso, la renuncia, el ascenso de Lascurain al poder durante 45 minutos, cuya única acción de gobierno es nombrar a Huerta secretario de Gobernación y Bueno, pero renunciar. habría que señalar brevemente, perdón que te ¿Sí? interrumpa, Josefina, que la Constitución de 57, en ese entonces ¿Sí? vigente, disponía ¿Sí? que en ausencia de En ausencia presidente y del presidente, así vicepresidente, es. tomaba el Poder Ejecutivo el Primero secretario de el Relaciones secretario de Exteriores Relaciones y luego el de y luego el de Gobernación. Gobernación. De eso luego Exacto. quisiera hablar con José Manuel, que nos Así es. platicara el error de tener juntos a presidente y vicepresidente porque se exponían a lo que realmente pasó. Pero a eso Exactamente. volveremos y Entonces, seguimos hacen entonces. toda le dan toda esta apariencia de legalidad a las renuncias. Digo, no obstante que ya desde el momento que aprende al presidente y al vicepresidente, él se declara encargado del Poder Ejecutivo. De esta manera se legaliza su presencia con la aceptación de la Cámara, tanto de las renuncias como de su ascenso, y de esta manera se mantiene. Una cosa que podríamos señalar curiosa del gobierno de Huerta es que inicialmente, a través de su secretario de Relaciones Exteriores, León de la Barra, él manda un programa, un proyecto de trabajo a la Secretaría, al Poder Legislativo, una obligación que no tenía, que no estaba establecida por la ley, sino que voluntariamente manda un programa. Y creo que aquí es donde tendríamos que señalar las características particulares de este gobierno. Es un gobierno que insiste en la pacificación del país, el orden por encima de todas las cosas, no obstante que se tenga que usar la violencia para llegar a ese orden, pero por otro lado, un compromiso de resolver los problemas que afectan al país. Es decir, normalmente se ha pensado que el movimiento de Huerta es contrarrevolucionario, no solamente en el sentido de combatir a Madero, sino también en el sentido de una restauración porfiriana. Sin embargo, lo que yo he venido sosteniendo es que precisamente el reconocer los problemas que vivía México y que habían sido derivados del régimen porfiriano, da una diferencia muy particular a su gobierno, porque se parte de ese reconocimiento de que hay dificultades económicas en el orden de los problemas agrarios, en la legislación obrera y sobre todo en la cuestión educativa, que va a llevar a que se entre
parte de su proyecto a este tipo de cuestiones. El gobierno de Huerta, grosso modo, podemos hacer muchas periodizaciones, tú lo sabes, dependiendo de qué partamos, tiene 2 etapas, son 17 meses, en donde la primera se caracteriza porque gobierna al lado de un gabinete impuesto por el pacto que se firma en la embajada y en donde él asume la presidencia con un gabinete ya acordado con Félix Díaz. Y Pero, perdón, Félix, un gabinete que representaba a prácticamente todas las fuerzas políticas opositoras desde la perspectiva conservadora desde la perspectiva a conservadora, Madero. no la revolucionaria. La No, 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 revolucionaria no está incluida. era un gobierno que, digamos, cohesionó a todos los grupos Así es. conservadores antimaderistas. Sin embargo, no eran hombres del presidente. Exactamente. Representaban a estas diferentes fuerzas políticas que habían asumido el poder. Entonces, lo que veríamos es que empieza a hacer política dentro de las fuerzas existentes e incluso se acerca a algunos grupos maderistas que desde la Cámara van a tratar de impedir que llegue Félix Díaz. Bueno, decía, son 17 meses divididos en esta primera parte del gabinete salido de la Ciudadela, que públicamente se rompe en septiembre de 1913. Es decir, unos cuantos meses en donde él paulatinamente va deshaciéndose de esos hombres del pacto que lo limitaban, que lo vigilaban, que lo coartaban, para ir poniendo hombres más cercanos a él, o cuando menos que les tenía más confianza. La segunda parte pertenece a estos hombres. Sin embargo, algo que llama mucho la atención de los gabinetes huertistas, que finalmente siempre fue un gobierno en crisis política, es decir, tendríamos que pensar que a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores hubo alrededor de 8 encargados del despacho. Eso nos da una idea de la crisis en la que se mantuvo constantemente este gobierno. Bueno, a pesar de esto, lo que llama mucho la atención es que estuvieron al frente del gobierno gente muy capacitada, profesionalmente, académicamente, destacada en los rubros en los que trabajaba, que presentaron iniciativas y propuestas modernizadoras en cuanto a lo que tendría que ser el país. Quizá las que llaman más la atención, por las que fueron más logradas, son las de educación. Tanto en la primera etapa, que se estimula la educación rudimentaria para tratar de alfabetizar a la gran masa analfabeta que era el país, como en la segunda, donde está don Nemesio García Naranjo al frente de la Secretaría de Instrucción Pública, en donde el propósito es modernizar el sistema educativo desde el jardín de niños hasta la educación superior. Entonces vemos que hay un trabajo ahí muy importante que, por supuesto, al triunfo del carrancismo no es considerado, porque toda la obra que se realiza durante este gobierno de Huerta, pues es eliminada, ¿no? Es totalmente dejada fuera de los proyectos del nuevo grupo revolucionario. Pero entonces, en resumen, por un lado, Huerta y el Ejército Federal tratando de imponer orden, que era el reclamo que se le hacía al gobierno de Madero. De Madero, así es. Quería prácticamente imponerle al país la disciplina propia de su corporación. Se habla hasta de militarizar al país. En fin, esto es una exageración, pero quería ponerle orden. Poner orden, y esa es otra de las características. Finalmente, la militarización, el deseo de incrementar el ejército se planteó, nunca llegó a conseguirse, pero se planteó un incremento del ejército a 250,000 hombres, se crearon nuevos grupos para tratar de combatir la revolución que se iniciaba en el norte del país y la que también estaba organizada desde el sur. Es decir, lo que tenemos que tener en cuenta es que militarmente a Huerta se le van abriendo diferentes frentes. El del norte, primero, el del sur, que no, la gente suele unirlos, pero están totalmente separados, son 2 movimientos contrarios. Y por otro lado, la animadversión, el enfrentamiento con los Estados Unidos, que no debemos olvidar, y que van a desembocar precisamente en una intervención armada en el puerto de Veracruz por parte de los norteamericanos, para tratar de evitar que Huerta recibiera armas para seguir combatiendo. Bueno, pero efectivamente Huerta tuvo que enfrentar prácticamente desde que asume el poder
rebeliones, oposiciones armadas en Así es. prácticamente, yo no diría que en todo el país, pero sí tal vez del centro para arriba. Ujú. ¿Cómo fue ese proceso de oposición? ¿En qué escenarios surgió la oposición a Victoriano Huerta? ¿Con qué contenidos, con qué argumentos, con qué componentes sociales? Pedro, tú que has estudiado estos temas, estos personajes, estos actores, ¿qué hay de la lucha contra Huerta? Bueno, lo primero que hay es que la reacción es inmediata. Inmediata quiere decir el mismo 19 de febrero que Victoriano Huerta está cubriendo con este manto de legalidad que han contado ustedes su golpe militar, ya hay rebeldes en varios lugares del país. Ese mismo 19 de febrero hay gente que se levanta en armas en contra de Huerta. Y hay que enfatizar... ¿Quiénes? ¿En qué lugares? El presidente municipal de Concepción del Oro, Zacatecas, Eulalio Gutiérrez, el ayuntamiento de Cuencamé, Durango, el gobernador de Coahuila, que ese mismo día, sobre todo el gobernador de Coahuila, toma la decisión de levantarse en armas, 5 o 6 jefes de rurales de la federación, no te voy a decir quiénes en particular, claro. Pero hay por lo menos el 19 de febrero 12 levantamientos, 12 autoridades, una autoridad estatal, 2 autoridades municipales y 9 jefes de corporaciones irregulares de la federación se levantan en armas contra Huerta, ¿sí? O deciden hacerlo, amenazan con hacerlo, ¿sí? El mismo 19 de febrero. Y esto va a venir creciendo en los días siguientes, porque del 19 de febrero sigue el 22, y no hay que olvidar la noche del 22 al 23 de febrero. La noche del 22 al 23 de febrero, por órdenes de Huerta, o por lo menos con la aprobación, con la sanción de Huerta, ya presidente constitucional de la República, efectivamente, se asesina a Madero y a Pino Suárez. Y se había asesinado antes de manera brutal a Gustavo Madero, jefe de la bancada mayoritaria en el Congreso, en la Cámara de Diputados, a Adolfo Basó, a Manuel N. Oviedo. Poco después se asesina al gobernador de Chihuahua, Abraham González, se arresta a 3 gobernadores. Es decir, el ascenso de Huerta es brutal y pasa por la sangre del expresidente de la República y del vicepresidente. Y hay una reacción inmediata, independientemente de la fragilidad y de las rupturas que hubiera generado Madero. Francisco L. Urquizo lo expresa muy bien, dice: Madero vivo, como todo político, genera enemistades, rupturas, fracturas. Madero muerto es un símbolo, y se convirtió de inmediato en ese símbolo. Francisco L. Urquizo lo expresa muy bien, dice: Madero vivo, como todo político, genera enemistades, rupturas, fracturas. Madero muerto es un símbolo, y se convirtió de inmediato en ese símbolo. ¿Cómo es la reacción? ¿Cómo es esta reacción inmediata? En 20 días está medio país levantado, medio país en la geografía rural. ¿Sí? ¿Cómo se da esta reacción? Primero, buena parte de los rebeldes agraristas y populares que estaban en armas contra Madero, que se habían levantado contra el propio Madero, ahora mantienen la lucha contra Huerta. El más importante de todos es Zapata. Emiliano Zapata, que tenía una relación muy particular con Madero, se respetaban mucho. Madero y Zapata, aunque se combatieran, Huerta le manda negociadores a Zapata y Zapata termina fusilándolos y le hace una serie de adiciones y rectificaciones al plan de Ayala, en el que dice: en contra del espurio, ilegal e inmoral gobierno de Huerta, tenemos que continuar la lucha. Para ellos, la lucha contra Huerta no es sino la continuación de una lucha que había empezado contra el régimen de Díaz, por la defensa de una serie de principios muy claramente establecidos en el plan de Ayala. Pero no solo Zapata continuó esta lucha, ahora contra Huerta, pero también remarcando que el gobierno de Huerta, a diferencia del de Madero, es inmoral e ilegítimo. No ilegal, pero sí inmoral e ilegítimo. No solo Zapata, otros dirigentes agraristas que estaban en armas contra Madero lo hacen. Por ejemplo, Alberto Carrera Torres en Tamaulipas, que incluso llora cuando se entera de la manera en que han matado a Gustavo Madero, independientemente de que estuvieran en armas contra el régimen de Madero. Y continúan la lucha ahora contra Huerta. En ese sentido, la lucha en el sur del país, en Morelos, en Guerrero, en el sur de Puebla, en el Estado de México, no es sino la continuación de la lucha agrarista que había empezado ya, no en 1910, pero sí en 1911. ¿Sí? Y Huerta tiene que enfrentar esta misma rebelión agraria que exige la devolución de las tierras usurpadas a los pueblos, como se le había exigido a Díaz,
a León de la Barra y a Madero. Pero eso es solo una parte. Y para ellos, perdón que te interrumpa, para ellos el regreso de Huerta significa otra vez la posibilidad de esta alianza, que la habían padecido durante decenios, de ejército federal sosteniendo a los hacendados. Ese binomio en el poder que había... Y no solo simbólicamente, personalmente, porque Huerta había sido uno de los comandantes militares de Morelos que había combatido con mayor saña al zapatismo. Así es. ¿Sí? Entonces, y que además había derrotado militarmente a la otra gran rebelión agraria antimaderista. Agraria y otras cosas, ¿no? Esa es una parte de la rebelión, pero no es la que derriba a Huerta. Sin embargo, hay que considerarla porque mantiene permanentemente asediada la capital de la República y partes fundamentales de la economía y la geografía nacionales. La reacción que finalmente va a terminar con el gobierno de Huerta, y no solo con el gobierno de Huerta, con todo el régimen político construido por el porfiriato, que finalmente va a ser derribado y destruido, es la que nace en el norte. En el norte y en particular en 3 estados de la República, en Coahuila, en Sonora y en Chihuahua. En los 2 primeros estados, en Coahuila y en Sonora, son las autoridades locales, los poderes locales los que encabezan la rebelión. ¿Qué buscan los sonorenses y los coahuilenses? Como continuidad del régimen maderista, que se representan a sí mismos como tales, expresan la idea de una revolución que le dé nueva vida o que reestructure la legalidad constitucional rota por el huertismo, pero que además continúe con buena parte de los postulados del maderismo. Es decir, quizá no necesariamente empieza a dejarse de lado la democratización, pero sí el tránsito a la modernización del país, acabar con el régimen de privilegio que era el porfiriato y abrir la vida política nacional. Y eso es lo que están buscando las élites locales, las clases medias locales del norte, que son finalmente las que encabezan este movimiento. Y las que van a formar 2 de los grandes ejércitos en contra de Huerta, el del noroeste que encabeza Álvaro Obregón y el del noreste que encabeza Pablo González, que van a ir derrotando poco a poco en el campo de batalla a las fuerzas federales. Y al lado de estos 2 ejércitos surge un tercer ejército de una manera muy distinta. En Chihuahua el movimiento es descabezado, la continuidad legal entre el maderismo y la nueva revolución es descabezada mediante el asesinato de Abraham González, el gobernador de Chihuahua, mucho más cercano a Madero que Carranza y Maytorena. Había sido incluso secretario de Gobernación durante un periodo de la presidencia de Madero. El asesinato de Abraham González impide o evita este tránsito legal del régimen maderista, la nueva revolución, y son una serie de dirigentes populares los que toman el mando en Chihuahua. El más famoso de ellos es Pancho Villa. ¿Quiénes más estarían con él? Pancho Villa, que era un ladrón de ganado y entre otras arriero, criador de gallos finos, albañil, es decir, un agente del pueblo. Tomás Urbina, que también era navigio, Trinidad Rodríguez, ranchero, dirigentes de la lucha campesina del norte como Calixto Contreras y Toribio Ortega. Calixto Contreras, una especie de Zapata norteño, un paralelo social de Zapata en el norte del país. Un panadero, Martín López, un peón del ferrocarril, Rodolfo Fierro. Es decir, gente del campo y también de la ciudad que trabaja, trabajadores manuales. Esta gente es la que toma el mando en Chihuahua en lugar de los dirigentes de clase media o rancheros ricos o medianos empresarios, que son los que toman el mando en Coahuila y en Sonora. Entonces, a ver, permíteme, yo lo veo de la siguiente manera, no sé si estás de acuerdo. El movimiento en Coahuila, en el noreste, es encabezado, porque Carranza rápidamente se expande a los estados vecinos, ¿sí? se encabeza por un gobernador y los lugartenientes de ese gobernador son, comprensiblemente, pues los colaboradores de su gobierno. Los hombres designados por el gobernador. Exactamente. En Sonora también vemos autoridades medias. El gobernador Maytorena no quiso encabezar la lucha, pero son los que de la Huerta, Obregón, Calles, Alvarado, Diegues, que era presidente municipal de Cananea. Entonces yo siento que estos hombres han ascendido al poder. Uh-huh. Rechazan el golpe de Huerta, la usurpación de Huerta, porque temen que van a perder finalmente esos puestos, pero están haciendo... En buena medida, sí. Sí, pero están haciendo una lucha política. Uh-huh. El que le da contenido revolucionario, el que hace que el movimiento del norte no sea nada más una lucha política,
sin una lucha social, con atractivo popular, alguien que pueda convocar auténticas masas, creo que es Pancho Villa y todos sus compañeros que acabas de mencionar. Exactamente. Empieza a entrar el contenido social. Sin Claro. embargo, es muy claro que el carrancismo quiere una revolución política, es decir, destruir el régimen político del porfiriato, y lo hacen. Cuando cae Huerta, han desaparecido los 4 niveles de gobierno, los 3 poderes de la federación, los partidos políticos, las fuerzas del orden, es decir, las instituciones del Estado se han desplomado, y en su lugar están los ciudadanos armados que constituyen estos ejércitos. Pero también hay un proyecto de revolución social. Hay en Chihuahua, en torno a Pancho Villa, la alteración de las estructuras económicas de la sociedad chihuahuense y la promesa o amenaza, como quiera verse, de llevar eso al resto del país. Y esa mezcla de revolución social de origen popular chihuahuense, que muy rápidamente va a encontrar vasos comunicantes con la revolución agraria del sur que encabeza Emiliano Zapata, con la revolución política y modernizadora que encabezan los coahuilenses, Venustiano Carranza y Pablo González en términos militares. Los del noreste, en fin, pues para resumir y concluir, lo que derriba a Huerta es esta combinación de la revolución social norteña, que se vincula después con la revolución agraria del sur, ¿sí?, junto con la revolución política y modernizadora de los coahuilenses y los sonorenses. Esa combinación resulta ser fatal para el huertismo, y no solo para el huertismo, sino para el régimen político lentamente construido por Porfirio Díaz. Ahora, yo lo que veo es, uno tiende a suponer que la revolución o la lucha de Carranza, de Obregón, de Villa mismo, es contra el gobierno y el ejército huertistas. Pero en el caso de Villa y de Zapata, la lucha es más compleja. No solamente se están enfrentando al ejército y a las autoridades locales, a las autoridades huertistas, sino que hacen una lucha también contra las oligarquías respectivas. Así es. Contra las familias cercanas al clan Terrazas y contra los hacendados de Morelos y zonas aledañas. Eso para mí es fundamental. Ahora bien, empiezan a descender estos ejércitos norteños porque el ejército zapatista, si bien estaba a escasos kilómetros de la sede de los poderes federales, nunca puso en predicamento al gobierno de Huerta, tenía menos capacidad de fuego. Pero cuando empiezan a acercarse a Ciudad de México estos ejércitos norteños, pensemos desde marzo de 1914, Marzo 14. cómo van huyendo las autoridades locales huertistas, cómo van huyendo parte de las oligarquías regionales, llegan los ejércitos norteños y establecen pactos con los sectores populares, con las autoridades o con los políticos que habían colaborado, con las clases medias que habían colaborado en el aparato político de Madero, en fin, y se empieza a construir pues, el nuevo Estado. Pero permítanme ir a 3 elementos más. Yo quisiera ir por partes. El gobierno de Huerta, bueno, Huerta huye, ciertamente semanas antes de que lleguen los constitucionalistas a Ciudad de México, pero se queda, digamos, su aparato gubernamental y este se va a disolver mediante los tratados de Teoloyucan. José Manuel, en términos jurídicos, ¿cómo ves la diferencia entre la caída del gobierno huertista y, digamos, la salida del gobierno de Díaz o la renuncia de Díaz? Porque son procesos jurídicos y políticos diferentes. José Manuel, en términos jurídicos, ¿cómo ves la diferencia entre la caída del gobierno huertista y, digamos, la salida del gobierno de Díaz o la renuncia de Díaz? Porque son procesos jurídicos y políticos diferentes. Bueno, en el primero, ya con la égida de Madero, que de alguna manera se convertía en la figura más importante, la propia actitud de él de respeto a la institucionalidad, de respeto a la ley, permite que el Estado, constitucionalmente hablando, siga funcionando en sus términos y él concurrirá a competir a la elección presidencial siguiente sin tratar de violentar el orden constitucional. Con Huerta, como bien ha dicho Pedro y como bien has señalado tú, al derrumbarse por completo
las instituciones. Al no quedar la Corte, cuyo presidente pasa a ser interinamente presidente unos días nada más, el Congreso se disuelve porque el propio Huerta lo había disuelto mes antes, el vicepresidente de sus elecciones, Aurelio Blanquet, sale huyendo con él también. Al momento en que ya no hay autoridad, de pronto México se queda sin un orden constitucional y si bien no se ha derogado formalmente la Constitución del 57, ya hay una vacatio constitucional que permitirá un gobierno de facto, que es el del primer jefe, quien a su vez convocará a un Congreso constituyente, porque ya no hay instituciones en el país. Los tratados de Teoloyucan de alguna manera representarían la forma protocolaria de esa disolución del viejo orden para dar paso al nuevo. Con sus variantes, por ejemplo, en Teoloyucan se disuelve totalmente las fuerzas federales, pero a los 2-3 días recapacitan y reconstituyen una, que es la Armada de México, porque no hay quien maneje los barcos, entonces vuelven a recontratar a los propios oficiales que habían sido disueltos días anteriormente. Pero de alguna manera es sintomático y significativo el que es un Estado que de pronto claudica y desaparece, y que tiene que construirse un nuevo Estado porque el anterior dejó de existir. Entonces la diferencia es brutal. Esa es la verdadera revolución cuando el Estado se ha transformado por completo. Así creo yo. Yo siempre he dicho a mis alumnos, el fin del antiguo régimen no es con la caída de Porfirio Díaz, sino con la desaparición del gobierno. Así es. Del gobierno y que hay que levantarlo y tienes a partir de ahí 2-3 años para que haya una nueva constitución con todos los problemas propios de la lucha interna ya de los vencedores de la revolución, que eso es otro capítulo. Otro capítulo. Bueno, pues antes de ir a ese otro capítulo, Josefina, yo sé que es una pregunta que puede parecer insensata, las comparaciones en la historia. Siempre son aproximaciones muy ingeniosas, pero se dice Madero y Carranza, ambos coahuilenses. Bueno, pero la identidad geográfica no los hace similares en términos políticos, sociales, económicos. ¿Cómo los distinguirías a ellos dos? ¿Cómo ves sus principales diferencias? Bueno, pensaría que Madero es un hombre que fundamentalmente está preocupado por la cuestión democrática. La democracia está por delante de todas las propuestas de Madero. En cambio, en el caso de Carranza, esta democracia se diluye, es decir, no está tan presente y en ese sentido tiene ciertos elementos de contacto con proyectos huertistas, proyectos reyistas, proyectos porfiristas, de mantener una autoridad mucho más perfilada, mucho más clara que lo que Madero planteaba. A mí me gustaría insistir en el caso de Huerta, esta paradoja en la que se mueve el gobierno huertista, porque pareciera por todo lo que han dicho en torno a las fuerzas revolucionarias, es que toda la oligarquía, todas las fuerzas conservadoras están a favor de él. No, claro que no. Entonces, ¿cómo cae? No, bueno, no. Es decir, esto es como para aclarárselo un poco más al público. Es paradójica la acción del gobierno de Huerta y justamente muchas de las medidas que él está tomando no acaban de entenderlas ni unos ni otros. Es decir, finalmente las medidas populistas de respetar las organizaciones obreras, de establecer el día de descanso dominical, que es la primera vez que se establece en México con Victoriano Huerta, no acaban de convencer a los obreros justamente por esa violencia que ha enmarcado al gobierno huertista, y también la oligarquía empieza a dudar de estos procedimientos que están pensando en reforma agraria, en atender estas demandas populares. La crisis particular del gobierno huertista me parece que llega en diciembre de 13, no solamente porque es cuando empieza el movimiento revolucionario del norte a mostrar más fuerza, sino que es cuando está llegando a su clímax los problemas con Estados Unidos y el país empieza a verse afectado radicalmente por lo que pasa en el país.
los empresarios empiezan a tener problemas para abastecer sus centros de producción, las fábricas empiezan a cerrar, no hay mano de obra, la banca tiene que cerrar durante unos días en diciembre justamente para poder hacer frente a los problemas que está viviendo el país en términos económicos, y entonces empiezan a ver también hasta este momento 13, 14, los efectos de una revolución que ha afectado al país durante 3, 4 años, ¿no? Es decir, hasta antes Madero no lo resiente, el gobierno maderista, en cambio ya el gobierno huertista sí lo va a resentir, y empieza esa salida y esa pérdida de apoyo por parte de las oligarquías, y no ha llegado justamente en estas ideas de vamos a hacer algunos repartos, vamos a vender tierras nacionales, vamos a preocuparnos por estas áreas, no llega a surtir un efecto de tal manera que los grupos populares lo apoyen. Finalmente, sí. La leva es verdad, en fin, no hemos hablado de ese temita, pero bueno, la leva es atroz, él está incorporando gente al ejército a fuerza. Que no resultan buenos soldados. Y que no resultan buenos soldados y que cuando pueden abandonan el ejército, y no solamente lo abandonan, sino que dicen, pues mejor nos vamos con los revolucionarios, claro. ¿No? Es decir, aquí yo lo veo de esta manera, perdón, Josefina. Ajá, sí. Huerta ofreció orden a los hacendados, a los empresarios, a las potencias extranjeras y provocó un caos mayor. Huerta ofreció orden a los hacendados, a los empresarios, a las potencias extranjeras y provocó un caos mayor. Y otro problema que tuvo contó con el respaldo norteamericano, como decía José Manuel, para llegar al poder. Pero hubo un cambio presidencial en Estados Unidos. Semanas después llega Woodrow Wilson, no lo apoya, termina rompiendo con él, bueno, invadiendo Veracruz. Y entonces careció de recursos, no tenía, entró en una crisis económica. Los préstamos. Claro, no le llegaron recursos, a Huerta, y en cambio las armas a los norteños, a los ejércitos norteños, fluyeron enormemente, que es otra de las razones, no la única, que le da pues mayor preponderancia y protagonismo a los ejércitos norteños frente a los del sur. Ahora, Pedro, la Revolución Mexicana es una revolución en donde se da una gran alianza, al menos en el periodo de la lucha contra Huerta, sectores populares con sectores de la clase media e incluso con algunos miembros de las élites políticas previas, como es el caso de Venustiano Carranza. Yo creo que ahí está su verdadera fuerza. ¿Tú cómo lo ves? Sí, en efecto, lo que derriba a Huerta es la combinación de la revolución política con la revolución social. Es decir, de los sectores de las clases medias y de las élites locales del norte que quieren la modernización del país, con la revolución popular a la que se le abrió la puerta con el Plan de San Luis de 1910. Esta gente en la que Madero nunca pensó que iba a aparecer y que tenía sus propias demandas, sus propios objetivos, que se había estado rebelando localmente contra Díaz, pero estas rebeliones no pasaban de ser reacciones, meras reacciones y rápidamente controladas por el régimen, que ahora tienen la manera de vincularse a una rebelión política nacional. Pedro, vuelvo contigo. Sí hay una alianza entre sectores, entre regiones para enfrentar a Villa, pero es una alianza en donde Carranza no está dispuesto a perder la jefatura, es el primer jefe. Así es. Le incomoda la alianza con Villa, sabe que es imprescindible, de otra manera no va a tener atractivo popular, va a perder poderío, fuerza militar, pero la relación no es tersa. Lo más grave fue la toma de Zacatecas y el impedimento para que Villa llegara a Ciudad de México. Carranza no quiere que lleguen a Ciudad de México, a Teoloyucan, como decía José Manuel, ni fuerzas zapatistas ni fuerzas villistas. Ahí se empieza también a forjar no solamente el nuevo Estado, sino las limitaciones del mismo, esta diferencia entre sectores medios y sectores populares. ¿Tú cómo ves este pleito entre Carranza y Villa? El pleito empieza cuando el villismo aparece realmente como una alternativa. Y aparece como una alternativa cuando empieza a hacer estas reformas sociales de las que hablaste, expropiación de la oligarquía. Cuando Pancho Villa toma el poder en Chihuahua y es nombrado por sus generales gobernador del estado en diciembre de 1913,
Lo primero que hace a los 4 días de tomar el gobierno del Estado es dictar un decreto mediante el cual expropia toda la riqueza de la oligarquía de Chihuahua. Y vienen enlistados los hombres a los que expropia. ¿Qué es lo que está expropiando? 4 millones de hectáreas de tierra, 2 molinos de trigo y harina, 4 fábricas textiles, una fundidora de hierro y acero, compañías de tranvías, de cerveceras, zapaterías, es decir, buena parte de la riqueza pública. Prácticamente lo único que no toca son algunas tierras de hacendados que habían simpatizado con Madero, particularmente el propio tío de Madero, Alberto Madero, y un par de familias más y las propiedades extranjeras. Fuera de eso expropia toda la riqueza pública y la pone bajo administración del Estado, y además se promete de manera muy clara que esa riqueza pública va a ser distribuida una vez terminada la lucha. Y cuando empieza ese proceso de revolución social en Chihuahua y Carranza empieza a verlo, Carranza decide contenerlo, pero Carranza tiene que contenerlo sin romper esta alianza coyuntural, estratégica, con Pancho Villa. ¿Por qué? Porque si no, porque en ese momento Pancho Villa es el que efectivamente genera el arrastre popular que está haciendo crecer de manera exponencial los ejércitos revolucionarios. Y que finalmente, es la división del norte de Pancho Villa la que rompe el espinazo del ejército federal en terribles batallas. En la primavera de 1914, entre el 20 de marzo de 1914 y el 15 de abril, la división del norte de Villa destruye a 3 divisiones federales, efectivos operativos superiores a los 40,000 hombres. Es mucho más de lo que destruyen, ya no digamos Pablo González, también la de Obregón. Obregón tampoco tiene este tipo de batallas que tiene Pancho Villa. Y luego de esas van a seguir 2 batallas más que van a destruir 2 divisiones más. 5 divisiones federales derrota Villa entre marzo y junio de 1914. Bueno, acabas de decir... No puede romper Carranza con Villa. No. Pero tiene que acotarlo. Y lo que va haciendo durante la primavera de 1914, mientras Villa está liberando estas batallas, está tratando de acotar políticamente al villismo, está tratando de controlar el gobierno de Chihuahua, está tratando de limitar geográficamente a Villa, creando alianzas con jefes militares locales, jefes revolucionarios locales, en los límites geográficos del villismo, delimitarlo políticamente sin romper con él, lo cual es muy difícil, terminan rompiendo. Pero esta ruptura también, ambos grupos son capaces de diferirla, rompen políticamente. Pero una vez vencido Huerta, que era lo importante. Pero difieren el enfrentamiento hasta la caída de Huerta. Dicen, ya rompimos, está claro que no nos vamos a arreglar entre nosotros, pero no nos enfrentemos hasta que caiga Huerta. Y logran diferirlo. Es la gran aportación. Uno podría preguntarse cuál es la verdadera aportación o la mayor aportación de tales y cuales contingentes. Entonces, estaríamos de acuerdo en que, por ejemplo, Villa le dio ese contenido popular a la lucha en contra de Huerta. No sé si estén de acuerdo. Obregón, coincido. Huerta prácticamente no le puso resistencia militar a la lucha del noroeste hasta que llegan prácticamente a Guadalajara. Es la primera. El resto de la campaña de Obregón no enfrenta grandes contingentes. Pero yo creo que la aportación de Carranza es haberle dado conducción política, haberle dado liderazgo, haber mantenido la unidad. Era muy difícil. Otra cosa que hay que tomar en cuenta, hacer una lucha en la frontera con Estados Unidos siempre implica tensiones muy grandes. De ahí que el plan de Guadalupe sea un plan en cierto sentido moderado, porque si haces un plan radical vas a perder probablemente tu suministro de armas y pertrechos. Pero en fin, creo que ha llegado a término esta discusión. Ojalá tuviéramos, me parece una magnífica idea esto de discutir nuestra historia, porque lo que tenemos que hacer es precisamente discutir. Muchas gracias y hasta pronto. Hay bola y ya hay revolución, y como diría Luis Cabrera, las revoluciones no se hacen con flores. La bola, la guerra civil, tiene sus lógicas y se van encimando con los procesos revolucionarios, ideológicos, políticos, pero no son los mismos.
Se trata de diferentes revoluciones que plantearon proyectos diferentes de país. La revolución también fue la movilización más importante de mujeres de las distintas clases sociales.